Guatemala, tierra de árboles y de la economía más grande de Centroamérica. Rodeada de más de 35 volcanes que derriten los corazones de los 16 millones de guatemaltecos, quienes transmiten calor humano y un servicio al cliente excepcional a más de 3 millones de turistas que nos visitan anualmente. AmCham Guatemala es la cámara binacional más grande del país, con casi 500 empresas socias representando el 4% de las empresas establecidas en el país, que generan alrededor del 20% de Producto Interno Bruto. En AmCham nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Promovemos el comercio y la atracción de inversión extranjera directa a través de los diferentes servicios que brindamos a nuestras empresas socias. Elaboramos información oportuna para la toma de decisiones comerciales efectivas. Facilitamos oportunidades para la creación de redes comerciales y proporcionamos contactos comerciales claves para sus negocios. Promovemos la productividad a través del programa de capacitación anual que realizamos dentro de nuestras reuniones de comités y a través de los más de 100 eventos que realizamos anualmente. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios tengan las mejores oportunidades y se beneficien de las ventajas del networking del más alto nivel. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 AmChams del mundo. Por esto y mucho más, somos la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. AmCham Guatemala, su consejero de negocios. Muy buenos días a todos. Estamos en vivo desde esta plataforma de AmCham Connect. Es para mí realmente un gusto darles la más cordial bienvenida a los que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Valesca Sterkel de Ortiz. Yo soy directora ejecutiva de AmCham. Y hoy tengo el honor de poder contar con su presencia en este evento, Recomendaciones Legales Laborales para el Manejo Práctico del COVID-19, tema que es sumamente importante e interesante para poder cumplir legalmente con todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría comentarles que este evento se está transmitiendo a través de Facebook Live. Nos pueden encontrar como Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana AmCham en Facebook y retomar un poquito lo que decía el video y contarles que orgullosamente AmCham pertenece a una red de AmChams de Latinoamérica y el Caribe que por sus siglas en inglés se llama ACLA, contando con una red de 24 AmChams por medio de las cuales representamos a más de 20,000 empresas norteamericanas en la región. ACLA en sí forma parte del US Chamber of Commerce, el cual está situado en Washington, D.C., y es la asociación más grande también, con más de 3 millones de miembros, empresas medianas, pequeñas y grandes. También tenemos este año la presidencia de ASCABI. ASCABI es la Asociación de Cámaras Binacionales de Guatemala, siendo AmCham la cámara más grande binacional del país, ya que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. El tema laboral ha sido algo que ha causado muchas interrogantes debido a que todo ha cambiado muy rápido desde la llegada del COVID-19.
desde que se inicia el confinamiento, y es por ello que vemos la importancia de estar bien informados como empresas para poder actuar a cabalidad con las nuevas normativas. El objetivo de este evento es tratar la situación actual y la realidad empresarial ante el contexto en el que nos encontramos el día de hoy. Se desarrollarán las etapas de la desescalada, la planificación del futuro en la nueva realidad, los puntos de monitoreo constante de protocolos y los cambios legislativos con las normas más relevantes. Quiero agradecer, antes de que iniciemos, a nuestros patrocinadores que también los pudimos ver en el video, y ellos son Leadership Circle 2020, 3M, ABB, Bacredomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Centraló, Chiquita, Colgate, Convex IM, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Michatoya, Port to Port, PBS Guatemala, Tigo Business, Tipic y Walmart. A todos ellos, muchísimas gracias, y también agradecer el día de hoy a Consortium Legal por brindarnos conferencistas de alto nivel, a quienes tengo el gusto de presentarlos a continuación. Catalina Rivera. Catalina Rivera es asociada en Consortium Legal Costa Rica. Se ha especializado en Derecho y Litigio Laboral. Cuenta con 13 años de experiencia que abarca asesoría legal y asistencia a clientes corporativos en materia de derecho y relaciones laborales. Además, ha participado en representación tanto de empleadores como de trabajadores independientes en procedimientos administrativos contra la Caja Costarricense de Seguro Social, y ha participado en varios procedimientos de sustitución patronal y de due diligence de empresas nacionales e internacionales. Ella ha sido abogada en litigios laborales desde el año 2007 y ha manejado todo tipo de reclamos de derecho laboral. Catalina ha asesorado a directores gerentes y departamentos de recursos humanos sobre la redacción de contratos de empleo, adendums políticos y procedimientos empresariales para los empleados, negociaciones y conciliaciones, y ha formado parte de comisiones investigadoras para la tramitación de procedimientos de hostigamiento sexual y laboral. Además, ha licitado y participado en procesos masivos de conciliaciones laborales. Su experiencia la ha llevado a participar como capacitadora para el Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL, en áreas de resolución de conflictos, derecho laboral y liderazgo. Además, se ha desempeñado como docente universitaria y es mediadora especializada en derecho laboral. Catalina, es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros, y paso a presentar al siguiente conferencista, David Núñez. David es asociado en Consortium Legal Nicaragua, con 2 años y medio de experiencia en el sector de alimentos y bebidas, agroindustrial y retail. Tiene experiencia en derecho migratorio y derecho laboral. Ha asesorado a empresas multinacionales en la contratación y legalización. Me perdí. Ha asesorado a empresas multinacionales en la contratación y legalización de extranjeros, instruyendo a nicaragüenses y extranjeros con procesos migratorios en el exterior, y asesorado a empresas en temas migratorios para la ejecución de proyectos especiales. Actualmente también trabaja en el Departamento Laboral de Consortium Legal, en el cual tiene experiencia brindando asesoría integral a empresas para un adecuado funcionamiento y gestión de recursos humanos, así como el apoyo durante la defensa de la empresa de autoridades laborales. David Núñez, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Cristina Sandoval. Cristina es asociada senior en Consortium Legal Guatemala, con 7 años de experiencia en los sectores de energía, banca, alimentos, bebidas y entidades no lucrativas. Tiene experiencia en derecho migratorio, derecho laboral, salud y seguridad ocupacional y derecho corporativo. Ha participado como conferencista en varios seminarios y eventos. Es autora de distintos artículos referente a migración y asuntos laborales. Durante su carrera ha participado en la planificación estratégica y asistencia en cumplimiento legal en materia migratoria y laboral de transacciones voluminosas de empleados extranjeros de clientes de distintas industrias.
También ha participado en ternas examinadoras de privados en el área laboral, Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo. Es presidente actualmente del Comité Migratorio de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana desde el año 2014, o sea, de AmCham, y asociada internacional de la Asociación de Abogados de Migración de América y además una muy buena amiga. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Berta Ortega es socia en Consortium Legal Nicaragua con más de 40 años de experiencia en el área laboral, tanto en el área administrativa, MITRAB, como en el área judicial, juzgados de trabajo. Se especializa en Derecho de Empresas y Derecho Laboral con una sólida experiencia en asesoría, en controles laborales, negociaciones colectivas, reglamentos internos, políticas de recursos humanos, outsourcing, trabajo a tiempo parcial, liquidaciones laborales, procesos administrativos de suspensión y cancelación de contratos de trabajo e inspecciones laborales ante MITRAB y litigios laborales relativos a reclamaciones de prestaciones sociales, despidos, procesos especiales sobre vulneración de derechos fundamentales, entre otros. Es profesora asociada en la Universidad Centroamérica, UCA, en las materias de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral. Mediadora y árbitro acreditada en Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido consultora del Ministerio de Trabajo en proyectos como la elaboración del Tesauro de Jurisprudencia Administrativa 2008 y 2010, el procedimiento administrativo laboral oral PALO y el protocolo de actuación de conciliadores individuales y colectivos. Durante su carrera ha sido consultora de la OIT, Better Work y FUNPADEM y docente de la Escuela Judicial. Bienvenida, Berta, es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Carlos Rodríguez. Carlos es asociado senior en Consortium Legal El Salvador, con más de 16 años de experiencia en el área corporativa y especializada en Derecho Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo. Fungió como director general de Previsión Social del Ministerio de Trabajo El Salvador, ampliando su conocimiento en materia de inspección en seguridad y salud ocupacional. Adicionalmente, fue coordinador regional del Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Seguridad y Salud Ocupacional en Centroamérica y República Dominicana. Carlos ha representado a El Salvador en la Organización Internacional de Trabajo y en la Organización de Naciones Americanas. Ha sido consultor para agencias internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la USAID. Adicionalmente, ha sido profesor de Derecho especializándose en Derecho Laboral y Seguridad Ocupacional, tanto en el grado universitario en Ciencias Jurídicas como en el Máster Nacional y Regional de Derecho Laboral y Recursos Humanos. Es autor de libros de Derecho Laboral y de diferentes artículos en directorios y revistas jurídicas. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Es un gusto tenerlo por acá. Fernando López. Fernando es socio en Consortium Legal Honduras, cuenta con 15 años de experiencia profesional y se especializa en el área de sectores regulados, derecho ambiental, contratación pública y derecho laboral. Cuenta con amplia experiencia brindando asesoría a empresas que operan en Honduras en el área de energía renovable, construcción, telecomunicaciones, televisión, radio e inmobiliaria. Entre sus fortalezas más importantes destacan su manejo y especialización en la normativa aplicable al sector energético en nuestro país, así como las normativas especiales que en materia de telecomunicaciones son emitidas por CONATEL en el marco de sus atribuciones. En materia laboral se ha caracterizado por una asesoría laboral corporativa a los clientes de la firma, poniendo en práctica sus conocimientos de forma proactiva, a fin de brindar el mejor servicio posible en cualquier escenario que se enfrente. Se ha especializado en el manejo de empleados y en todo tipo de procesos relacionados al desarrollo, negociación y terminación de contratos laborales en todas sus etapas. Fernando ha tenido también experiencia en temas de contratación estatal, estructuración de proyectos de gran envergadura y ha participado en procesos de estudios y evaluación de alianzas público-privadas. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho de UNITEC Tegucigalpa. Bienvenido, Fernando, a este foro también el día de hoy. A continuación, les presento a Federico Celada. Federico es asociado senior en Consortium Legal Guatemala, con 10 años de experiencia en el asesoramiento
legal en el sector privado. Se especializa en los sectores de alimentos, farmacia, retail, restaurantes, bancario y financiero, inmobiliario y agropecuario en materia laboral. Es especialista en la atención de conflictos colectivos de trabajo, negociación colectiva, seguridad y previsión social, atención de requerimientos de autoridades administrativas en materia de trabajo y previsión social y general en la asesoría a empresas en materia laboral. Federico ha participado en importantes procesos de fusión y adquisiciones de empresas de negociación colectiva en filiales de empresas nacionales y multinacionales. Durante su carrera se ha desempeñado en el área de cumplimiento regulatorio en el sector bancario y financiero y actualmente, además de la práctica laboral, también participa con su experiencia en la atención de requerimientos relacionados con la implementación de programas de cumplimiento regulatorio. Se ha desempeñado como catedrático de Derecho de Trabajo. Federico, bienvenido también al evento del día de hoy. Realmente tenemos pues conferencistas de lujo. Gracias a Consortium Legal por poder brindarnos el día de hoy a este equipo de expertos en el tema que vamos a platicar y presentarles el día de hoy, que básicamente son recomendaciones legales laborales para el manejo práctico del COVID-19. Les pido por favor a todos los asistentes que nos sigan en Facebook, AmCham Guate, Twitter, AmCham Guatemala, Instagram, AmCham GT, LinkedIn, AmCham Guatemala y YouTube. También tenemos un canal de YouTube, AmCham Guatemala. Este evento está siendo transmitido en vivo por Facebook Live, recuérdenlo para compartirlo con sus contactos, así que no podemos escuchar los aplausos para todo este equipo de maravillosos expertos, pero les damos un fuerte aplauso, un abrazo fraternal y les cedo el espacio para que podamos comenzar con la actividad. Muchas gracias. Buenos días, para nosotros es un gusto estar el día de hoy con AmCham participando en este foro. La verdad es que cuando uno va revisando las noticias y va viendo, digamos, el panorama, ayer precisamente en Prensa Libre, los que estamos en Guatemala, teníamos una noticia que me llamó mucho la atención, que era de la OIT y que la OIT decía que tal vez el escenario real es no prepararnos para un escenario post-pandemia, sino para aprender a convivir con la pandemia, por lo menos en el futuro próximo, ¿verdad? Y creo que esa es una situación que nos permite dar un breve preámbulo a la exposición que vamos a dar el día de hoy. La exposición quizás va a centrarse en transmitir información que creamos importante para ustedes, que les permitan ir tomando decisiones y tratando de ajustar esas tuercas que nos permitan continuar desarrollando las relaciones laborales en este mundo de pandemia. Consortium Legal es una firma que tiene 15 años de haber surgido en la región. El equipo regional que integra la firma, que ya fue presentado muy amablemente por Valesca, lo tenemos ahí, ¿verdad? Y cada uno pues se especializa en esta materia del derecho del trabajo en los países donde operamos. La primera pregunta que quizás vamos a responder es ¿cuál es la situación actual en los países de Centroamérica? ¿Verdad? Esa pregunta, pues, lo que pretende es darnos un panorama general de cuál es la situación que actualmente estamos viviendo desde un punto de vista, digámoslo, humano y también, sobre todo, desde el punto de vista regulatorio. Así que para responder a esa pregunta, dejo en el uso de la palabra a Cristina Sandoval de Guatemala, quien nos expondrá el aspecto de esa situación en Guatemala. Cristina. Muchas gracias, Federico. Efectivamente, como informó Federico, pues es importante decir estos datos. Yo creo que ya estamos un poco cansados, incluso psicológicamente, de escucharlos, pero al final se requiere saber en dónde estamos para poder pues, comprender el contexto de la situación. Actualmente, pues el día de ayer se reportaron 1.061 nuevos casos de COVID, 26 fallecidos en el día, en total pues 843 lamentables fallecimientos, y esto pues nos da un total de 20.072 de casos de COVID. La verdad es una situación alarmante. En cuanto al tema jurídico, pues actualmente Guatemala se encuentra en estado de calamidad pública declarada por el presidente de la República. El 25 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial el decreto gubernativo 12-2020, el que está pendiente de ser ratificado por el Congreso de la República, que prorroga precisamente por 30 días, es decir, hasta el 5 de agosto de 2020, este estado de calamidad.
A raíz de esto se suspende la libre locomoción y asistencia a labores y actividades en las entidades del Estado, así también como en el sector privado. Sin embargo, pues también se estipula la obligatoriedad de continuidad de servicios y o actividades, entre otros, de los siguientes servicios: sector de salud, industria de alimentos, industria de productos para la salud y higiene personal, entre otros. Existe actualmente pues una planificación para iniciar las fases de desescalada para reapertura de actividades económicas. Sin embargo, aún no nos encontramos en ninguna de estas fases por no existir bajas en los indicadores de los casos confirmados o sospechosos con COVID en Guatemala. Dejo en el uso de la palabra a mi colega Carlos Rodríguez del Salvador para que nos responda la misma interrogante. Sí, muchas gracias, Cristina. En el caso de El Salvador, es de decir de que también los casos confirmados pues, van en el alza. Ahorita, a la fecha de hoy, se han reportado 7.267 casos confirmados y 202 fallecidos. En el tema jurídico es bien importante decir de que se han emitido una cantidad exagerada, digámoslo así, de decretos, tanto legislativos como ejecutivos, desde el mes de marzo hasta la fecha, pero sí es importante decir que muchos de esos decretos han perdido vigencia por el paso del tiempo y otros también fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, no podemos negar que se genera cierta confusión en algunos temas porque aunque hay decretos que ya perdieron vigencia por el paso del tiempo, han regulado figuras que aunque es discutible pudiéramos decir que todavía están vigentes. Por ejemplo, el decreto de emergencia 593, que cesó su vigencia el 29 de mayo de este año, regulaba una garantía de estabilidad contra el despido para las personas que habían sido objeto de cualquiera de las cuarentenas del COVID-19. Y esa garantía se extendía no solo durante el tiempo de la cuarentena, sino 3 meses posteriores. Y esos 3 meses posteriores, de cualquier manera que los queramos ver, no han finalizado, ¿verdad? Porque la cuarentena finalizó el 14 de junio y la vigencia de este decreto a finales de mayo. Por lo tanto, aunque como les digo es discutible, todavía se podría decir que esta garantía de estabilidad está vigente y es importante valorar el caso concreto de cada trabajador a la hora de decidir finalizar relaciones de trabajo por este mismo contexto. En tal sentido que ahorita, después de una cuarentena excesivamente larga, desde el 21 de marzo prácticamente hasta el 14 de junio, estamos entrando a una etapa de reapertura económica gradual, dividida en fases, ¿verdad? Que en su momento explicaremos. En este contexto, pues cedo la palabra a mi colega Fernando López de Honduras. Muchísimas gracias, Carlos. Y buenos días a todo el auditorio de este webinar. Mucho gusto. Para el caso de Honduras, en seguimiento y dando respuesta a la misma interrogante que hemos venido formulando, para el caso de Honduras, del día de ayer, que se tiene el último reporte de infectados, hay un nuevo índice de 858 nuevos casos y para nuestro país, lamentablemente, el último mes ha sido sumamente delicado, ya que ha habido un incremento del 1 de junio, que se tenía un reporte de 5.362 casos. Al 30 de junio se incrementó a 19.558, es decir, casi se triplicó la incidencia de los casos infectados en el caso de Honduras. Tenemos hasta la fecha 591 muertes reportadas y en este momento pues la enfermedad ha ido incrementando la incidencia de contagios. Nuestro país desde el 16 de marzo fueron aprobados en Consejo de Ministros los decretos mediante los cuales se declara un estado de emergencia nacional debido a la pandemia. Asimismo, se aprueban los primeros decretos mediante los cuales se declara un estado de sitio suspendiéndose determinadas garantías constitucionales y además se declara un toque de queda absoluto para el país. Y también se ha regulado la circulación de los habitantes mediante el último dígito de su número de identidad, número de pasaporte o carnet de residente según aplique. No obstante, hace 2 semanas se implementó o entró en vigencia la conformación de una mesa multisectorial, la cual
tenía como principal tarea determinar la forma y el método mediante el cual se realizaría una reapertura inteligente de la economía hondureña, tomando como base diferentes elementos o criterios. Número 1, la población. Número 2, el número de contagiados, importancia económica de la ciudad y capacidad de atención hospitalaria. Por lo anterior, se dividió el país en 3 regiones en base a esos criterios, y además esa reapertura se diseñó que se fuera a realizar en fases. Por lo anterior, se fueron determinando qué industrias, las cuales se consideran como básicas y elementales para la economía y seguridad hondureña, y se autorizó la apertura de dichas industrias mediante salvoconductos que emitiría la Policía Nacional. Lamentablemente, y como lo dije al inicio, debido al incremento de casos de contagio confirmados, Tegucigalpa y San Pedro Sula, que se encuentran dentro de los 2 departamentos con mayor incidencia de casos, tuvieron que regresar a la fase 0, es decir, se tuvo que implementar nuevamente un toque de queda, un cierre absoluto de la economía o de la industria, solamente dejando aperturadas las industrias que se consideran elementales, como supermercados, farmacias, bancos y sistema financiero. Para Tegucigalpa y San Pedro Sula, o las ciudades de la región 3 que están comprendidas en la región 3, y por lo tanto hemos regresado a la fase 0. El resto del país continúa implementando la reapertura inteligente mediante fases según la región, y la cual está sujeta a que pueda nuevamente ser cerrada o retroceder dependiendo del nivel de incidencia de casos en cada una de estas regiones. Con esto le cedo la palabra a mi colega y socia, la abogada Berta Ortega de Nicaragua. Muy buenos días. En el caso de Nicaragua, según los reportes oficiales del Ministerio de Salud, reconocen 2.150 contagios a nivel nacional desde que empezó el primer caso en Nicaragua en marzo. E igual reconocen que existen 74 fallecidos. No obstante, dadas estas cifras que para la población han sido poco creíbles, dadas las circunstancias en las que nos toca desenvolvernos en el país, se creó un observatorio ciudadano constituido por personalidades importantes y respetables del país que han ido dándole un seguimiento a los números en términos generales de cómo va desenvolviéndose la pandemia. Y para ello han registrado 6.775 casos sospechosos de COVID y 1.878 fallecimientos por neumonía sospechosa. Obviamente ellos utilizan los términos sospechosos porque no se puede hablar de confirmados, porque el único que tiene la potestad de decir que han sido confirmados ha sido el Ministerio de Salud. En relación a las medidas que se han adoptado, pues desafortunadamente, a diferencia del resto de países centroamericanos, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua decidió no adoptar ninguna, y a cómo van las cosas hasta la fecha, consideramos que tampoco para el futuro van a adoptar ninguna, de ningún tipo, ni generales ni laborales. No obstante, han sido la empresa privada en Nicaragua la que ha decidido adoptar, ¿verdad?, las medidas generales que se han adoptado en el resto del país para evitar el contagio entre sus trabajadores y poder enfrentar el impacto económico de esta pandemia. Le cedo la palabra a mi colega Catalina Rivera de Costa Rica. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, Costa Rica ha venido manejando muy bien el tema de la pandemia. Sin embargo, desde el 20 de junio hemos tenido un incremento diario en los casos detectados por COVID-19. Al día de ayer, 2 de julio, se registraron 270 nuevos casos para un total registrado de 4.023 casos con rango de edad de 0 a 96 años. Se han contabilizado casos positivos en 79 cantones de Costa Rica. En este momento hay 1.589 personas recuperadas y se registran 17 lamentables fallecimientos. Hay 60 personas hospitalizadas y 6 de ellas en cuidados
intensivos. El día de ayer se registró en el centro hospitalario que se encuentra únicamente para COVID-19 ya casi un 50% de su capacidad, lo que para las autoridades ha sido un tema bastante preocupante, puesto que el tema de la escalada, en una semana, sinceramente, tendríamos saturado ya este hospital de COVID-19 y tendríamos que empezarlo a manejar de manera distinta. El país actualmente está en alerta amarilla, pero sin embargo, con este incremento que ha tenido de casos, en algunos sectores, específicamente en 27 cantones, se ha implementado una estrategia que se denomina martillo y baile, que consiste en dar apertura a actividades o mantener cierres dependiendo del riesgo epidemiológico de cada localidad. Actualmente, la mayoría de los cantones donde hay COVID se encuentran en alerta amarilla e iniciaron la fase 3 de apertura desde el 27 de junio del 2020, pero aquellos cantones donde hay alerta anaranjada o que estando en amarilla está en una zona cerca a los cantones detectados con alerta, tienen fase 2 con restricción vehicular diferenciada y horarios de funcionamiento específico en establecimientos con permiso sanitario. Cabe destacar que Costa Rica no puede... Perdón, voy a interrumpir un poquito porque es súper complicado. Sí, aquí estamos teniendo, creo que un poquito de problemas con el internet. Déjenme ver. Vamos a ver si podemos hacer un cambio. Regálame un segundito, vamos a ver si puedo hacer un cambio acá, porque se fue la luz. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿se escuchará mejor? Sí, Catalina, se escucha mejor. Sí, ok, perfecto. Les comentaba entonces que, bueno, porque que en Costa Rica no se puede hacer toque de queda, entonces las autoridades lo han ido manejando con el tema de restricción vehicular, que es la única forma de controlar que las personas salgan a la calle, ¿verdad? El día de ayer, de manera preventiva, se ha conllevado a declarar transmisión comunitaria en el gran área metropolitana y por ende la vigencia de la restricción vehicular nocturna se dio a partir del día de hoy precisamente, será de 7 de la noche a 5 de la mañana y en las zonas fronterizas será de 5 de la tarde a 5 de la mañana, con una diferencia también en los horarios para establecimientos comerciales. Aparte de esto, el decreto 4243 prorrogó el cierre de fronteras que estará actualmente hasta el 1 de agosto, dependiendo cómo vayamos manejando el incremento en el contagio del COVID-19. Muchas gracias, Catalina. Ese breve repaso que hemos hecho de la situación actual en los países de Centroamérica. Pasamos a la siguiente pregunta. Que es, ¿cuáles son las fases de desescalada contempladas para cada país? Cedo en el uso de la palabra a Catalina, quien nos expondrá este tema para el caso de Costa Rica. Catalina, si pudiera activar su micrófono. Perdón. El tema de las etapas, les comentaba que en Costa Rica se han desarrollado 4 etapas de reapertura. Se empezaron a implementar desde el 16 de mayo y en buena teoría estarán hasta el 2 de agosto.
liberándose o restringiéndose según la situación epidemiológica de cada lugar. Como les comenté anteriormente, dependiendo de la situación en que esté cada cantón, así se va a pasar de etapa o no. En la primera fase, que se dio desde el 16 de mayo al 31 del mismo mes, se permitió la apertura de algunos parques nacionales con un 50% de su capacidad. Las playas estaban abiertas de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Deportes recreativos sin contacto directo, deportes de contacto de alto rendimiento, en este caso, por ejemplo, el Campeonato Nacional de Fútbol que terminó la semana pasada. Sin espectadores, ¿verdad? Se amplía hasta 10 de la noche la restricción vehicular diurna de lunes a viernes, así como el funcionamiento de locales con permiso sanitario. En este momento se abrieron los hoteles de máximas 20 habitaciones con un 50% de aforo y se dio la apertura de moteles. En la fase 2, que era del 1 al 26 de junio, que es en la que actualmente estamos en algunos de los cantones, continúa la apertura de otros parques nacionales con un 50% de su capacidad. Museos se abren ahora con entrada de etiquete previo y restaurantes con un 50% de su aforo los fines de semana. Se habilita además hoteles con un mayor número de habitaciones, pero manteniendo un 50% de su capacidad, así como los gimnasios que se encuentran en ellos y los restaurantes. Además, se habilitan los parques públicos al 50%, pero para transitar. En esta fase se han quedado los 27 cantones que hoy por hoy están en alerta naranja. La fase 3, que inició en algunos de los cantones el 27 de junio, está programada hasta el 11 de junio. Se da la apertura de tiendas al 50% de su capacidad los fines de semana, lugares de culto, aplicando distanciamiento mínimo de 1.8 metros entre cada persona, con un máximo de 75 personas. Se mantiene además un 50% del aforo en cines, teatros, museos, con entrada, etiquete previo de compra y durante los fines de semana. Además, se autoriza la apertura de bares al 50% entre semana, manteniéndolos cerrados los fines de semana, y los polideportivos se permiten su apertura con un 50% de aforo. Esta fase tuvo un retraso porque inicialmente iba a haber empezado el 21 de junio, pero se trasladó al 27 de junio y le reitero que esta fase no está aplicada a todo el territorio nacional, sino a los cantones que están en alerta amarilla. La última fase de implementación es la fase cuarta, que en teoría empieza el 12 de julio hasta el 2 de agosto, y se amplía la capacidad a 100 personas de lugares de culto, respetando siempre el distanciamiento social, el curso lectivo de forma progresiva de acuerdo a las condiciones de cada lugar y coexistiendo educación a distancia, cuando las condiciones de salud lo permitan y acorde al Ministerio de Trabajo, de Educación también. Les reitero que el tema de la fase 2 y fase 3 está en este momento aplicada en Costa Rica, dependiendo de la alerta. Como les dije anteriormente, se está dando una escalada de casos que, oyéndolos a todos, no estamos muy mal, me asusta, uno se asusta aquí de 200 casos diarios y no me imagino ustedes cómo se pueden asustar con la cantidad de casos que existen en cada una de sus regiones. Igual uno, 17 fallecidos, uno se impresiona y bueno, uno se da cuenta de la solidaridad que tenemos que tener con todos ustedes, que la verdad es que el nivel de COVID y el contagio es alarmante, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica se ha ido manejando de esta forma. Este fin de semana, hasta el 13 de junio, se van a mantener restricciones aún mayores en estas zonas de alerta naranja y para todo el territorio nacional, y esperando que sucede más que todo con el tema de la saturación del sistema de salud, que como les dije al inicio ya está un 50%, el hospital que se habilitó únicamente para la atención de pacientes de COVID-19. Terminando así, le doy la palabra a nuestra colega Berta de Nicaragua. Bien, si Nicaragua, digamos, no ha tomado ninguna medida
para enfrentar la pandemia, pues tampoco podemos hablar en el país de tomar medidas de desescalamiento como en el resto de los países, lamentablemente. Aquí más bien han sido los ciudadanos los que han optado por tener. Empresas han tomado todas las medidas que han podido para proteger a sus trabajadores y proteger la economía del país y de las mismas. Entonces, ante la situación, lo que ha sucedido es que, por ejemplo, muchas empresas han tenido que cerrar por razones económicas, es decir, no han tenido clientes. En otros casos se decidieron por mandar a las personas a teletrabajo, trabajar a tiempo parcial, reducir la jornada. Es decir, es la ciudadanía, ya sea en su expresión general o en su expresión organizada como empresa, la que ha tomado las medidas y continuará tomando las medidas correspondientes según se vaya desenvolviendo en el país esta circunstancia. Es decir, en Nicaragua, cada empresa es la que va a definir cómo va a continuar sus actividades económicas y qué medidas son las que va a tomar a lo interno para proteger a sus trabajadores y la supervivencia de su actividad. Le cedo la palabra a mi compañero Fernando López de Honduras. Muchas gracias, doña Berta. Como les mencionaba en la interrogante anterior, el Estado de Honduras implementó una política de reapertura inteligente para los sectores productivos del país o la economía del país. De momento está prohibido cualquier evento deportivo, no se ha reaperturado la Liga Nacional de Fútbol, está prohibido cualquier evento social de más de 10 personas y además está vigente un toque de queda que restringe las horas de operación y la circulación de los ciudadanos a nivel nacional. En relación a lo que hoy se está implementando, como mencionaba, se ha implementado el protocolo de reapertura inteligente de la economía mediante la incorporación económica progresiva, ordenada y segura por regiones que responden a los patrones homogéneos relacionados a densidad poblacional, incidencia positiva, capacidad de atención médica y relevancia económica del sector del país. En adición y de manera paralela, también se ha propuesto la continuidad del mecanismo de excepciones a través de salvoconductos que emite la Policía Nacional para sectores particulares de la economía que requieren un tratamiento diferenciado. La progresividad en la población laboral se ha proyectado en base a la incorporación del personal total de cada empresa en etapas equivalentes a un 20% luego del momento de la apertura. Sin embargo, esta progresión inicial varía de acuerdo al comportamiento de cada región. Por ejemplo, para la semana cero, por llamarlo de esa manera, o así lo he denominado la mesa multisectorial, es la semana en la cual las empresas deben de prepararse para la reapertura, es decir, la implementación de los protocolos de bioseguridad, los cuales deben ceñirse a los lineamientos que ya ha emitido la Secretaría de Trabajo en Honduras a través de 23 protocolos de bioseguridad. Uno de esos 23 protocolos es el protocolo general y hay 22 particulares para industrias determinadas. La semana 1, luego de haber implementado esos protocolos de bioseguridad, se contempla el 20% de la población laboral de cada empresa. La semana 2, un 40% de la población laboral de cada empresa. La semana 3, un 60% de la población laboral de cada empresa. La semana 4, un 80% de la población laboral de cada empresa y así sucesivamente hasta que se pueda alcanzar el 100%. Claro, esto está sujeto también en la medida del comportamiento de la enfermedad y según la región. Para el caso de la región 1, que es la que tiene menor incidencia o la que se tiene registro de menor incidencia, se contemplaba que a partir del 1 de junio iniciaría su reapertura inteligente para culminar el proceso de reapertura el 15 de julio del 2020. Y la región 3, que es la región con mayores casos de incidencia y con mayor densidad poblacional, se contemplaba una reapertura desde el 1 de junio del 2020 al 15 de agosto del 2020. Pero en el caso de la región 3, que es donde se ubica la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, dentro de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, que son los departamentos con mayor incidencia, se detuvo la reapertura y tuvimos que regresar a la etapa 0, es decir, la etapa de preparación por la escalada en la incidencia de casos.
No obstante lo anterior, dentro de ese proceso de apertura, como mencionaba, se contempla el reingreso o reapertura de las industrias mediante bloques porcentuales de sus empleados. Los establecimientos no están abiertos al público. En general, el público en general puede acceder a los mismos mediante las normas de circulación aprobadas por la Policía Nacional. El número de visitas también está limitado a estos centros. Y importante mencionar que el transporte público continúa prohibida su operación hasta la fecha, ya que no se han aprobado ni protocolos de bioseguridad particulares, ni tampoco tenemos hoy una autorización para que ellos puedan operar ni parcialmente. Es decir, el transporte público continúa totalmente cerrado. Y estas medidas se han extendido hasta el domingo 12 de julio del presente mes. Y luego estaremos pendientes a las nuevas medidas que se aplicarán o si se extenderán las medidas hoy vigentes. Para el caso de Honduras o el gobierno hondureño, las medidas se han ido implementando normalmente de semana a semana y en algunos casos excepcionales se contemplan 2 semanas de medidas de una vez que sean aprobadas. Claro, todas estas medidas también han sido sujetas a modificación por el nivel de contagio o de comportamiento de la enfermedad y el comportamiento de la población. Con esto le cedo la palabra a mi colega de El Salvador, Carlos Rodríguez. Sí, muchas gracias, Fernando. En el caso de El Salvador también se ha establecido, como ya lo decíamos, una reapertura gradual, ¿verdad? Dividida en prácticamente en 5 fases. Actualmente estaríamos en la fase 1, ¿verdad? Que sería desde el 16 de junio hasta el 6 de julio, y acá se ha dividido, digamos, por actividades, ¿verdad? Prácticamente se ha establecido una lista de actividades que podrían empezar a funcionar, porque después en la cuarentena solo funcionaban prácticamente actividades que fueron consideradas expresamente como esenciales por los decretos, y ya en esta fase 1 se abren otros servicios más, por ejemplo, el sector textil y confección, el sector construcción, también se abre el sector de contabilidad, auditoría y abogacía relacionados con inversiones y comercio, y también el transporte privado de personal y transporte de carga, ¿verdad? Entre otros. De ahí tenemos una fase 2 que vendría desde el 7 de julio hasta el martes 21 de julio, que ya abre otros sectores como son industria del plástico, industria de papel y cartón, otras actividades manufactureras además de la de confección, y lógicamente ya también bienes raíces y algunos otros sectores que no habían podido funcionar desde el mes de marzo. De ahí también tenemos la fase 3 que va desde el 22 de julio al 5 de agosto, que ya abre, por ejemplo, algunos sectores de comercio, abre también lógicamente establecimientos como gimnasios y este tipo de lugares, también abre iglesias y lugares de culto. Y también tenemos ya después una fase 4 que vendría desde el 6 de agosto hasta el 20 de agosto, donde ya se abren espectáculos y eventos deportivos públicos, museos y también centros de convención a un 50% de aforo, ¿verdad? Y después vendríamos una fase 5 del 21 de agosto en adelante, en la cual ya habría una apertura total. Pero hay que decir de que lógicamente estamos sujetos también al comportamiento de la pandemia, así lo establece el mismo decreto, y hay que también decir de que ha habido bastante confusión y rumores porque ha habido diferencias entre los órganos de Estado y por lo tanto algunos decretos aprobados por la Asamblea han sido vetados por el presidente, otras iniciativas del presidente no han sido aprobadas por la Asamblea y por lo tanto tenemos que esperar, ¿verdad? Esto es lo que tenemos actualmente, pero tendremos que esperar qué sucede, ¿verdad? Con la emisión de decretos porque ha habido muchos rumores, ¿verdad? Pero no se han aprobado nuevos decretos actualmente, por lo tanto es de estar pendiente y estaremos a la orden por cualquier situación pues, que ustedes necesiten y que vaya surgiendo. En este contexto, pues dejo la palabra a mi colega Cristina Sandoval de Guatemala. Gracias, Carlos. Bueno, en el caso de Guatemala, la normativa que regula la estrategia para las bases de desescalada es el Acuerdo Ministerial 146-2020, el cual establece esa Estrategia Nacional de Control de la Epidemia y bases para la desescalada de las medidas de reapertura condicionada al confinamiento. Básicamente, este acuerdo establece 4 fases, de la 0 a la 3.
las cuales están condicionadas a que primero el Ministerio de Salud Pública tiene que expandir pruebas de COVID, tiene que aumentar la capacidad tecnológica para el reporte de casos y, muy importante, tiene que contar con un rastreo efectivo de contactos para identificar brotes. ¿Y esto cómo se puede materializar? A través de la contratación de un rastreador por cada 5,000 habitantes de la República de Guatemala. Actualmente nos encontramos en esta prefase y una vez cumplamos con esos indicadores, pasamos ya a las fases de desescalada, de la 0 a la 3, que básicamente cada una, digamos, de la 0, la intención es expandir medidas de confinamiento y alivio a ciudadanos y centros de trabajo y dar una movilidad fuera de domicilio. La 1, que sería el inicio de la desescalada, busca brindar una apertura parcial de actividades económicas, comercio, restaurantes, cafeterías, entre otros. La segunda, que es la apertura intermedia, busca pues una apertura parcial de actividades económicas y centros de trabajo que estaban restringidos en la fase 1. Y la final, ¿verdad?, que es la apertura de la nueva normalidad, en donde ya se tiene la intención de aperturar todas las actividades económicas y centros de trabajo, manteniendo siempre medidas de seguridad y distanciamiento social. Sin embargo, ese acuerdo establece que tienen que pasar ciertos indicadores para que podamos movernos de una fase a otra, o incluso la misma norma establece de que el paso de una fase a otra puede ser asimétrico y dinámico, de manera que hoy nos podemos encontrar en la fase 1, pero si los indicadores retroceden, entonces regresamos a otras fases. ¿Y cuáles son esos indicadores que el gobierno deberá ir reportando y documentando? Pues definitivamente un descenso de casos positivos y sospechosos de COVID que sean por 14 días seguidos. O sea, al día de hoy no llevamos ninguna baja, entonces para comenzar con esta incorporación de bases necesitamos, ¿verdad?, que exista un periodo de 14 días fijos de casos de descenso y una disminución en la ocupación de camas hospitalarias de cuidado crítico de al menos un porcentaje, ¿verdad? En la fase 0 es del 80%, en la 1 del 75% y así sucesivamente. Eso es en cuanto al tema de Guatemala. Muchas gracias, Cristina. Y quizás ahora pues vamos a entrar a dar algún tipo de resumen de la normativa relevante en Centroamérica, sobre todo en lo que respecta a medidas de salud y seguridad ocupacional. Así que dejo en el uso de la palabra a Cristina Sandoval, que nos va a contar cómo está la situación en Guatemala. Gracias, Federico. Pues como varios de nuestros colegas han estado comentando, a raíz de esta situación ha surgido bastante normativa de diferente orden jerárquico, normativa ordinaria, reglamentaria, acuerdos ministeriales e incluso guías que son consideradas de carácter obligatorio, así que sabemos que hay bastante normativa. Aquí nos vamos a enfocar realmente en las principales, que básicamente, ¿cuáles serían entonces ese resumen? Primero, el acuerdo ministerial que les acabo de leer, ¿verdad?, que es el 146-2020 del Ministerio de Salud, que es aplicable a los centros de trabajo, que empiecen también en la respectiva conforme a las fases de desescalada. Lo interesante de este acuerdo es que también establece cuál va a ser esa estrategia de prevención y control en los centros de trabajo que vayan aperturando conforme a las fases de desescalada. Básicamente establece una obligación de un registro de la empresa en el distrito de salud. Se tienen que clasificar a los empleados en categorías de alto y bajo riesgo. Aquí es muy importante porque los empresarios tendrían que calificar a su personal de alto riesgo, a los que están definidos como empleados de mayores de 60 años, mujeres embarazadas o personas que padezcan alguna enfermedad pulmonar crónica, asma severa, hipertensión arterial, condiciones cardíacas severas, entre otros. También establece la obligatoriedad de cumplir con normas mínimas de prevención de la transmisión del virus en los centros de trabajo. Definitivamente vamos a tener que mantener una provisión de medidas de distanciamiento social entre al menos 1.5 metros, disponer de estaciones de limpieza, el uso universal, constante y apropiado de mascarillas de tela, protección de los empleados de alto riesgo, implementación de un sistema de tamizaje de empleados al inicio de la jornada, implementación de políticas de ausentismo por enfermedad, entre otros. También está el Acuerdo Gubernativo 79-2020, que fue emitido por el presidente de la República, y pues básicamente el objetivo de este es complementar el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, y en él nos contemplan la obligación de crear
en los centros de trabajo, además del plan de salud y seguridad ocupacional, que ya era una obligación desde hace varios años. Nos solicitan actualizar ese plan de manera de que se pueda incorporar en él una estrategia para la prevención y control de casos sospechosos y activos de COVID que tengamos en el centro de trabajo. También hace unos días salió publicado el acuerdo ministerial del MAGA, que es el número 112-2020, en donde básicamente se establecen todas las disposiciones temporales de medidas sanitarias en el sector agropecuario para prevenir y mitigar el contagio. Pues esto aplica únicamente al sector agropecuario. La intención es que de tiempo en tiempo surjan acuerdos ministeriales por cada sector y esos acuerdos pues sean trasladados a guías que sean aplicables obligatoriamente a cada centro de trabajo. Contamos también con guías de prevención y control, por ejemplo, una del Ministerio de Trabajo y del ICS, y pues estas guías por sectores que están pendientes de emisión y publicación en el diario oficial. O sea, sí es muy importante que estemos muy actualizados de esta información, porque al día de hoy podemos ver e incluso encontrar ya ciertas contradicciones entre una norma y otra, y eso eventualmente en el mundo práctico va a ser difícil de aplicarlo. Lo que sí les puedo sugerir desde ya es que en caso de cualquier contradicción se tome como base la que sea más conveniente y más beneficiosa a la salud de la población en general. Dejo en el uso de la palabra a mi colega Carlos Rodríguez para que nos comente un poquito de la normativa en El Salvador. Sí, muchas gracias, Cristina. Sí, en el caso de El Salvador también han habido una serie, como ya decía, exagerada de decretos que se han emitido, ¿verdad? Pero actualmente quizás hacer referencia, lógicamente, a aquellas normativas que tienen relación sobre todo con la reapertura, con el funcionamiento de los centros de trabajo. Quizás solo quisiera brevemente hacer referencia también a la Ley de Regulación de Teletrabajo que fue aprobada recientemente, ¿verdad?, en el país, y que sí consideramos significa un paso importante, ¿verdad?, porque estamos seguros que aunque esta modalidad de trabajo no había sido tan recurrente en las relaciones laborales antes de la pandemia, posterior a ella sí lo será definitivamente. Por lo tanto, es importante regular su funcionamiento, ¿verdad? Y es un paso importante que se ha dado. Y respecto a las otras normativas, sería de hacer énfasis, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 31, que ya mencionamos, que es el que establece las fases de reapertura económica, ¿verdad? Y que también establece algunos lineamientos generales en lo relativo al funcionamiento de los lugares de trabajo, ¿verdad? De este también se derivan unos lineamientos generales para la adopción de medidas sanitarias, que prácticamente es el que establece los requisitos mínimos que deben tener los planes y protocolos empresariales, ¿verdad?, que también fue emitido por el Ministerio de Salud, ¿verdad?, y establecen reglas concretas, ¿verdad?, sobre las medidas de seguridad que deben de seguirse. Y aparte de este también se han emitido de parte del Ministerio de Trabajo el protocolo integral de riesgos biológicos y también, además de ese protocolo general, que es prácticamente el que establece las diferentes medidas de seguridad que deben de seguirse, incluyendo aspectos de aforo, medidas al ingreso de los lugares de trabajo, en las salidas, en el desempeño de las funciones. También se han establecido protocolos concretos, sectoriales, ¿verdad?, que se han formulado incluso con el apoyo de gremiales, ¿verdad?, pero los ha emitido oficialmente el Ministerio de Trabajo, dentro de los cuales ya se encuentra el protocolo del sector comercio, del sector servicio, del sector industrial, del sector textil y confección, del sector construcción, del servicio legal y de auditoría, entre otros, ¿verdad? Pero sí también es importante decir de que, quieras o no, como Salud y el Ministerio de Trabajo han emitido diferentes normas, hay algunos puntos en los cuales de alguna manera hay diferencias y las empresas también tienen que estar conscientes de este tema porque pudiesen en inspecciones alegarse, digamos, criterios diferentes. Por lo tanto, es importante estudiar estos puntos y adoptar las medidas que sean más proteccionistas al trabajador, como decía Cristina también. Bien, en este punto, pues, cedo la palabra a mi colega Fernando López de Honduras. Muchas gracias, Carlos. En relación a Honduras, como les había comentado, Honduras, si bien es cierto, implementó o aprobó algunas normativas en relación a medidas de auxilio para mitigar los efectos económicos del COVID y los efectos de suspensiones de contratos de trabajo durante los primeros 3 meses,
A la fecha no se han aprobado nuevas normativas relativas al área laboral. También, igual como comentaba Carlos, no contamos hoy con una regulación particular sobre teletrabajo y por lo tanto se recomienda que las empresas, tomando en cuenta que esta es una realidad que hoy debemos aprender a convivir y a manejar, se recomienda también la fabricación o la puesta en marcha de estas modalidades de teletrabajo. Asimismo, el Estado de Honduras únicamente para el caso de la reapertura de empresas, como mencioné, ha aprobado 21 protocolos de bioseguridad, los cuales hay un protocolo general y 22 para determinadas industrias, los cuales son aplicables a todas las empresas para autorizar su operación. Y mediante estos protocolos tienen 3 objetivos: prevenir el contagio, el manejo de casos sospechosos y el manejo de casos positivos. Y todo a la luz de la supervisión y regulación de la autoridad, tanto de la Secretaría de Trabajo como de las autoridades sanitarias, para el manejo de la situación o el manejo de los casos sospechosos y positivos de COVID. Con esto le cedería la palabra a la abogada Berta Ortega para que nos comente un poco de qué está sucediendo en Nicaragua con las normativas relevantes para el caso específico. Bien, gracias, Fernando. En Nicaragua seguimos con la misma tónica, ¿verdad?, que he venido exponiendo para el resto de preguntas. En materia de higiene y seguridad ocupacional tenemos la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, que es la que regula las relaciones en las empresas para el tema de la higiene y seguridad. No hemos tenido ninguna normativa especial de ningún tipo. Por tanto, igual se le vuelve a dejar a las empresas la responsabilidad moral, porque al no haber, digamos, una normativa específica sanitaria para el tema del COVID, los empresarios son los que tienen que decidir qué protocolos son los que ocupan para proteger a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores, etc. En relación a normativas laborales, tampoco ha habido ninguna nueva al respecto. Nos hemos tenido que rifar, como decimos, ¿verdad?, con nuestro Código del Trabajo, con la normativa legal existente, y eso ha complicado un poco la solución a los problemas que han tenido las empresas, porque el Código del Trabajo, en términos generales, para regular situaciones normales y ordinarias que suceden en las empresas, pero el tema del COVID ha venido a crear una serie de situaciones especiales que en su momento necesitan, digamos, alguna normativa particular de la que nosotros, o sea, no hemos gozado como en el resto de los países, y eso ha creado situaciones complicadas, pues porque aplicando la normativa general a situaciones particulares y con una autoridad de aplicación, en nuestro caso, el Ministerio del Trabajo, con criterios un poco arbitrarios para medir el cumplimiento de las obligaciones laborales, sí que ha significado realmente un verdadero reto para los que trabajamos en esta área. Le cedo la palabra a mi colega Catalina Rivera de Costa Rica para que nos cuente cómo está Costa Rica en este aspecto. Muchísimas gracias, Berta. Bueno, en Costa Rica, al igual que en casi el resto de los países centroamericanos, han existido un montón de lineamientos y de normativa que ha emitido tanto el Ministerio de Salud en manos como el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, se han establecido lineamientos sanitarios específicos dependiendo del giro negocio de las empresas, por ejemplo, para funerarias, cementerios, empresas de construcción, servicios de alimentación, plantas procesadoras de alimentos, inclusive para salones de belleza, estéticas, barberías, gimnasios, supermercados, oficinas de atención al público, entre otros. En caso que algún comercio, una empresa no tenga un lineamiento en específico, entonces debe aplicar lineamiento para establecimientos comerciales con permiso sanitario y funcionamiento, que este es un lineamiento bastante general. Sin embargo, hay otros lineamientos que todas las empresas deben seguir, por ejemplo, el lineamiento para el reinicio de sistemas de ventilación general, de tuberías, limpieza y desinfectación de espacios físicos, y ya es obligatorio el uso de mascarillas o de caretas siempre que exista un lugar comunitario. Por ejemplo, en las oficinas, si una persona está sola, no está obligada a utilizar
careta o cubrebocas, pero si sale a un espacio común, por ejemplo el comedor, debe utilizar la careta o la mascarilla. Existe el tema del aforo de los establecimientos. En los centros de trabajo, por ejemplo, se debe procurar el teletrabajo en todos los puestos en los que esta modalidad es viable. Ya en Costa Rica, previo a este tema de la pandemia, existía ya una ley. Sin embargo, de trabajo ha emitido una serie de directrices e incluso modelos de contratos de teletrabajo para que las empresas los puedan utilizar en este caso. En caso de que el teletrabajo no fuera posible, se permite el trabajo presencial manteniendo el distanciamiento social, y en caso de atención a clientes usuarios se tiene que mantener el mismo tipo de distanciamiento, y además se prohíben reuniones de más de 10 personas y obviamente en que de cada una de ellas tiene que haber distanciamiento. Por otro lado, no puede existir más de un 50% de aforo en los centros de trabajo, y en el tema de transporte público no pueden transportar pasajeros de pie, y recientemente ya es obligatorio el uso de cubrebocas o de caretas en cualquier transporte público, tanto para los trabajadores, los choferes, como para las personas que lo utilicen. Por otro lado, las empresas tienen que identificar los grupos vulnerables, como los adultos mayores, diabéticos, hipertensos, con problemas pulmonares, etcétera, para que les den un tratamiento distinto en el momento en que deben trabajar. Y por otro lado, el Ministerio de Trabajo expidió un lineamiento para personas trabajadoras con factores de riesgo que ocupan puestos no teletrabajables, estableciendo 5 aspectos que deben acatar. Entre ellos, readecuar temporalmente las funciones del trabajador para que pueda incorporarse a la modalidad de teletrabajo, otorgar el disfrute de vacaciones acumuladas que tenga el trabajador o aplicar el adelanto de vacaciones siempre que exista un acuerdo común entre el patrón y trabajador, reeducar las funciones para minimizar el contacto directo con compañeros de trabajo y usuarios. Y si los pasos 1 y 3 que les acabo de comentar no son viables, el trabajador, si así se lo solicita, se debe ubicar de manera tal que preste sus servicios a 1.8 metros de sus compañeros de trabajo. Y por último, tiene que garantizar la empresa todas las medidas de higiene e implementos para la higiene personal, o sea, alcohol en gel, lavamanos, cubrebocas o caretas. Además, el Ministerio de Trabajo tuvo que emitir una directriz recientemente para el tema de prórrogas de suspensiones de contratos de trabajo y de jornadas reducidas, porque al inicio jamás esperó que esto fuera a durar más de 3 meses y todos lo estaban autorizando por esto. Entonces ya emitió este criterio para que sea muchísimo más fácil para las empresas solicitar las prórrogas respectivas, e incluso puso un sistema en línea para que tratar de agilizar un poco la autorización de eso. Esto sería a grande resumen, porque es mucho de lo que existe todavía, el tema de Costa Rica para la normativa de relevancia. Bueno, muchas gracias a todos, Catalina, por su exposición. Luego de tener este repaso de la legislación que tenemos en los países de Centroamérica, consideramos importante dar algunas breves directrices sobre la forma, digamos, en que tenemos que gestionar el cambio. Evidentemente, como lo repetían mis colegas, los cambios son del día a día, ¿verdad? Son una cuestión con la que hemos tenido que acostumbrarnos a vivir. Es fundamental que las empresas tengan un sistema adecuado de monitoreo de las normativas legales que van cambiando día con día y que esa normativa les pueda ir sirviendo para ir tomando decisiones en el corto tiempo. Y todo ese cambio legislativo, y no solo el cambio legislativo, sino también el cambio en el factor humano en general, son cuestiones que de alguna u otra manera nos deben de hacernos una primera pregunta.
Y esa primera pregunta es ¿qué cambió, verdad? Cuando vemos del 16 de marzo, en el caso de Guatemala, que fue cuando empezamos con todo este tema de la prevención del COVID, seguramente las empresas que tenemos al día de hoy han cambiado muchísimo, desde la forma de operar, desde la forma de trabajar, hasta la forma en que nos relacionamos unos con otros. Y todo ese cambio pues va a afectar tanto los procesos de comunicación, esa migración que tuvimos al teletrabajo, la optimización de recursos, ¿verdad? No creo que para nadie es una situación desconocida o ajena el que al día de hoy las empresas están viendo cómo optimizan de mejor manera sus recursos, sobre todo porque los recursos empiezan a escasear, y los temas de salud y seguridad ocupacional. Y quizás son alrededor de esos primeros lineamientos que nos tenemos que ir centrando y analizar qué cambió. Y cuando pensamos en qué cambió, también tenemos necesariamente que atarlo con nuestros principios y valores corporativos, porque en la medida en que atamos esos cambios a los principios y valores, vamos a poder diseñar la empresa en la que queremos desarrollarnos en el futuro y vamos a poder desarrollar lo que tengamos, siempre basados en un fundamento de realidad, y a raíz de esa evaluación que hagamos conforme a nuestros valores y principios podremos determinar qué será permanente, ¿verdad? Esta es una oportunidad muy valiosa para que revisemos cada uno de los temas fundamentales de la estructuración de las relaciones laborales. Está el tema de salarios, jornadas, el lugar de trabajo, los servicios y los beneficios, ¿verdad?, que tenemos en favor de los trabajadores. Uno muchas veces en esta situación se centra únicamente en el teletrabajo y el teletrabajo parece que consume nuestra mayor capacidad de diseño. Es un aspecto fundamental, claro que sí, pero también tenemos que ir evaluando, digamos, las formas de contratación que ya tenemos. Un tema importante también que hay que evaluar es el tema del trabajo a tiempo parcial. Hay muchísima duda, sobre todo aquí en Guatemala, sobre si se puede implementar o no el tema del teletrabajo en el resto de países de Centroamérica, sobre todo en Costa Rica. Son temas que ya han sido superados y que son muy viables, pero cuando diseñamos nuestras relaciones laborales tenemos que tener ese abanico de posibilidades, saber que partimos de un contrato de trabajo y que ese contrato de trabajo tiene determinados elementos que podemos variar y que tenemos que revisar. Cuando uno habla de las relaciones de trabajo, normalmente se trata de encajonar y de tratar de establecer unos límites y unos parámetros muy claros que nos da la ley, pero hay que entender también que como toda relación humana, la contratación laboral también se maneja y se rige por el mundo de la libertad individual, y que en ese mundo de la libertad individual tenemos que ser muy creativos para poder ir evaluando cada uno de esos elementos que están ahí detallados en la presentación y que nos permitan ajustar las diferentes relaciones laborales que tenemos, siempre velando porque el marco general que tenemos en estos momentos es ese marco de prevención de la salud y seguridad ocupacional, y en ese marco de prevención tendremos que ir haciendo los ajustes que necesitemos. Y en términos generales, ¿qué es lo que tenemos que revisar y ajustar? Pues serán los contratos, las políticas, el reglamento interior de trabajo, y en la medida en que vayamos nosotros diseñando ese nuevo manejo de las relaciones laborales, tendremos que entrar a revisar esos documentos para adecuarlos a la realidad imperante en cada uno de nuestros centros de trabajo. Y por último, ¿cómo hago los cambios, verdad? Al hacer los cambios que necesitamos, tenemos que evaluar el clima organizacional, tenemos que asistirnos de especialistas y de un criterio técnico importante para que podamos ir haciendo, para que podamos ir ajustando nuestra realidad a la realidad que necesitamos establecer, identificar, ¿verdad? Ese es un punto importante cuando uno va a elaborar cambios en las relaciones laborales. Hay que identificar aquello que necesita acuerdo y lo que no necesita acuerdo para poderlo cambiar, y sobre todo también recurrir a estrategias de comunicación y consenso. Es muy importante diseñar la forma en que va a haber el cambio. No es lo mismo trabajar en una empresa que tiene un sindicato a una empresa que no lo tiene. En todo caso, cuando se hacen los cambios en materia laboral, habrá que hacer un proceso adecuado de comunicación. A veces también estamos muy acostumbrados a que cuando gestionamos el cambio en las relaciones laborales, lo hacemos tratando de que se mantenga de la forma más unilateral posible. Hay una recomendación de la OIT, es una guía de la OIT para la solución y tratamiento de conflictos laborales en el centro de trabajo, es muy interesante, les recomiendo que la revisen, y ahí hay una serie de instrucciones o una serie de recomendaciones para gestionar el cambio en las organizaciones que le abren a uno a veces ese paradigma que tiene de que el cambio tiene que venir de arriba hacia abajo, cuando muchas veces lo que necesitamos en la realidad es gestionar el cambio de abajo hacia arriba, ¿verdad? Porque tal vez los colaboradores son los que mejor entienden sus necesidades. Entonces son unas breves recomendaciones que les queríamos dejar, y ahora pasamos pues al espacio de preguntas y respuestas que nos las pueden formular a través del chat, y vamos a ir tratando de contestar algunas de esas preguntas.
Si no hay más preguntas, imagino que también por el tiempo, pues no nos queda nada más que agradecer a AmCham la oportunidad, ¿verdad? Tal vez, Cristina, usted da las palabras de cierre. Gracias, Federico. Por aquí voy a leer un par de comentarios que tenemos en las preguntas y respuestas del evento en directo. Tenemos un comentario que dice si es posible compartir los lineamientos actualmente y de escalada que ha adoptado cada país de la región. Con mucho gusto vamos a compartirles a ustedes un resumen de esas fases de desescalada. Lo vamos a estar compartiendo a AmCham para que ellos a través de sus redes sociales lo puedan compartir, claro que sí. Igualmente con las leyes que hemos estado trasladando, que también tuvimos un comentario de si las podíamos compartir, con mucho gusto así será. Los invitamos a que si por razones de tiempo pues no pueden colocar sus preguntas, las trasladen a la cámara y ellos pues con mucho gusto las compartirán a nosotros y nosotros oportunamente las estaríamos compartiendo también a través de las redes sociales. No está de más hacer un pequeño énfasis en esto, que toda esta situación hay que tomar la conciencia humana sobre todo, y pues como empleadores, que principalmente pues creemos que la mayor parte de la escucha están empleadores en este evento, es importante que demos esa sensibilización a los empleados, porque probablemente, o sea, tenemos muchas guías, muchos lineamientos que nos indican qué hacer en el centro de trabajo, qué medidas preventivas adoptar, pero nada de esto va a ser útil si en nuestras casas no lo hacemos, si en nuestros momentos libres no adoptamos esas medidas. Entonces, es muy importante que se traslade esa conciencia a los empleados también, ¿verdad? Entonces, pues, de parte de Consortium Legal, le agradecemos bastante a AmCham siempre la apertura a estos eventos y confiar en nosotros. De verdad que el aprecio y cariño y el respeto es mutuo para la Cámara. Muchísimas gracias por siempre estar al día, al tanto, brindando información actualizada a todos los que formamos parte de ella. Así que muchísimas gracias al equipo en general y principalmente a Valesca. Y pues a todos ustedes que estuvieron hoy acompañándonos. Si tuvieran algún otro tema que quisieran que desarrolláramos, con mucho gusto lo hacemos. Así que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Consortium Legal y gracias a AmCham principalmente.